Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv/channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. La esperanza se tiene que acabar la mala suerte, se tiene que enderezar todo en mi vida. Ya es hora que la gente diga a tu puerta tocando la buena suerte. Ya me verán cruzando calles y avenidas, y las esperanzas y las risas todas mías. Volveré a soñar a tu lado mi andar, y viviremos felices para siempre. Oye, mi nena, tú eres el alma mía. Yo sin ti no puedo vivir mi vida. Tú eres todo para mí, tú eres mi desesperación. No hay nada mejor que tú que llene mi vida. Al fin se acabó la mala suerte. Hoy mejorará todo en mi vida. Davidcito González. Al fin se acabó la mala suerte. Hoy mejorará todo en mi vida. Mi vida es una comedia que acaba de terminar. Por eso sigo pa'lante, la mala suerte quedó Se acabó atrás. la mala suerte.
gente que sigue haciendo daño en la vida no se da cuenta que también tiene familia y no sabe que eso le puede caer a ellos. Pero no importa, sigue para adelante. Si a ti te gusta hacer daño, algún día tendrás la recompensa y después vas a llorar. Así que acomódate, arregla tu vida. Los vidrios, los vidrios. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Llegó tu programa deportivo, Tu programa deportivo donde escucharás lo que necesitas. y deseas saber El añadido, el añadido, noticias, datos, predicciones entrevistas y más. en El añadido, todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación y di no a la violencia machista, que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv diagonal channel diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com diagonal Bonita Radio y en Twitter bonita-radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. ¿Qué ocurre en el Capitolio de Puerto Rico? Debates y deliberaciones parlamentarias. Eso y mucho más lo discuto yo, el licenciado José Ariel Nazario, en La Previa. Buenos días,
amigas y amigos de Bonita Radio. Les saluda José Ariel Nazario en su programa La Previa. Estoy excusando a nuestro compañero Lorenzo Villalba, quien no ha podido estar con nosotros por compromisos previos en el día de hoy, que incluyen posiblemente al que no lo llamé a tiempo. Pero de todas maneras, hoy voy a discutir un poco sobre lo que todos conocemos en Puerto Rico y en el mundo entero ya como la crudita. Cuando digo que conocemos en Puerto Rico y en el mundo entero, me refiero a que en las últimas semanas, específicamente prácticamente el último mes, hemos estado en Puerto Rico hablando sobre otra crisis más. Otra crisis de la cual debimos haber estado hablando hace ya mucho tiempo, pero como hemos señalado anteriormente en este espacio, pues por alguna razón que no podemos entender y que no podemos, por lo tanto, ya sea avalar o criticar necesariamente, no vamos a discutir. O sea, yo, como he compartido con ustedes, soy de la opinión de que había que hacer un descubrimiento de prueba transparente al país desde el primer momento, dejándole saber toda la dimensión del escandaloso estado en que se encuentran las finanzas en Puerto Rico. Con eso quiero decir la potencial quiebra no solamente de las corporaciones públicas, sino del país en general. La última víctima pública o conocida o publicada de esta situación es el Banco Gubernamental de Fomento, que aunque es el banco, el agente fiscal, el banco del pueblo, el banco del país, pues por alguna razón que nadie puede entender a cabalidad, le dio tantas líneas de crédito a tanta gente, es decir, le prestó dinero a tanta gente para cuanto gasto imaginable, al punto de que en estos momentos está a punto de perder liquidez. Es que eso significa quedarse sin dinero. Se podrán imaginar el Banco del Pueblo sin dinero. Pues imagínenselo, un banco sin dinero no es un banco, es una cosa, un deudor más. En este caso, lo que ha ocurrido entonces es que junto al estado crítico del Banco de Fomento, pues entonces vino también la crisis del sistema de carreteras y transportación público del país. Consistente la misma en que, aunque el año pasado se aprobó legislación autorizando emisión de bonos para recaudar dineros para pagar la deuda de la autoridad de carreteras, pues evidentemente ahora resulta que la deuda era más grande de lo que se pensaba y que encima de eso, encima de la deuda vieja, la autoridad de carreteras y transportación, y entiéndase que eso incluye las lanchas a Vieques y Culebra, que eso incluye el tren urbano, el tren que va de ningún sitio a ningún sitio, y la autoridad de carreteras per se, ¿no? Las autopistas, carreteras, todo lo que tiene que ver con la transportación, pues entre las tres continúan y prometen continuar registrando un serio y considerable déficit operacional consistente en cientos de millones de dólares anuales. Visto la situación, el gobierno entonces enfrenta esos dos grandes problemas. Y la única alternativa que se propone, o la alternativa principal que se propuso por parte de la administración, fue la aprobación de un nuevo impuesto adicional, comúnmente conocido como la crudita, sobre la gasolina y derivados del petróleo y ciertos productos derivados del petróleo. No voy a entrar en el pequeño detalle qué productos están y qué productos no están, porque lo fundamental a todo esto es que cuando uno va a ir a la gasolinera a depositar gasolina en el tanque de su automóvil,
pues usted va a pagar más de lo que pagaba anteriormente, ¿ok? Eso independiente de las fluctuaciones en el mercado de la gasolina. Si el mercado sube, pues obviamente usted va a pagar más. Si va a pagar X, con este nuevo impuesto, usted pagaría X más. Creo que estamos claros hasta ahí. Yo no puedo explicarles mucho más, porque ya ustedes ven cómo me voy adentrando cuidadosamente en el detalle económico, en el detalle matemático, y ahí puede ser que en vez de orientarlos, los desorientara. Ok, bueno, pues el gobernador viene y radica, la administración radica, ya hemos hablado de que en Puerto Rico la administración presenta legislación, pues radica varios proyectos que son fundamentalmente 3 o 4 proyectos. Vamos a resumirlos brevemente en estos primeros 15 minutos. Como me comprometí con todos ustedes. Radica un proyecto mediante el cual se autoriza la creación de este fondo especial mediante la emisión de bonos, mediante la imposición de un nuevo arbitrio sobre la gasolina. Se crea un fondo a base de lo que se va a recoger, que se transfiere entonces a la Autoridad de Financiamiento de la Infraestructura, conocida como AFI, que es la única corporación pública que todavía tiene capacidad de coger prestado, a cual le pueden prestar. O sea, que no ha llegado, esa no se está dando, ese está ahí flotando. Pues esos chavos, esos dineros, se van a pasar a AFI. Y junto a AFI, entonces AFI va a pagarle al Banco de Fomento los dineros que le debe la Autoridad de Carretera. Y AFI se va a encargar de bregar con la deuda de la Autoridad de Carreteras, lo que tiene el efecto de producir liquidez, sea cash, en el Banco de Fomento para que vuelva a ser un banco del pueblo y estar en la esquina y poder de nuevo hacer lo que hace, que es prestar dinero, y entre otros, prestarle dinero a los municipios. Unido a eso, a esa medida, estaba la medida que asigna fondos para obras y mejoras permanentes de los municipios. ¿Y qué pasa? Que los municipios operan a base de préstamos que están predicados en lo que va a recoger el municipio sobre 2 ingresos: el IBU y sobre las contribuciones sobre la propiedad y patentes, que se hace una vez al año. El banco le da línea de crédito, le adelanta dinero, y el CRIM envía su remesa con lo que ellos le pagan entonces al banco. Tomando en consideración que, aunque esto suene complicado, pero esto es papel, esto es electrónico. El CRIM, a su vez, funciona a base de adelantos que le hacen, predicado en los dineros que va a recoger. Así es que todo el mundo le coge prestado a todo el mundo y todo el mundo se compromete en pagarle al otro. ¿Ok? Bueno. También había entre las medidas una medida que es en la naturaleza de, huele a un barril, y es unos dineros, unos sobrantes que hay del IBU, que la Asamblea Legislativa los distribuye para obras en los distritos, los representantes y los senadores. Y había una cuarta medida, que ahora mismo no me puedo acordar cuál es, pero que no viene a la discusión, pero son cuatro medidas importantes. Sí, la cuarta medida es una medida que le asignaba los fondos a autoridad de carretera, autoridad de puertos, etcétera. O sea, los chavos esos que iban a recuperarse los ponía a correr. Tenemos entonces la crudita, que es el nuevo tax, y la creación del fondo que les hablé. La segunda medida, que es la de obras permanentes de los municipios,
La tercera medida, que es la legislación para que los representantes y senadores hagan obra. Y la tercera medida es los chavos que están recuperándose del impuesto, cómo los van a, la distribución de esos dineros. Pues esto es para pagar esto es para pagar lo otro, etcétera, etcétera. Bueno, entendimos. Y llegamos a un momento en que todo esto se quedó. Acabó la sesión y no se aprobó. Aunque empezó el forcejeo, la discusión sobre qué se iba a aprobar y qué no se iba a aprobar. El gobernador de Puerto Rico, usando sus facultades constitucionales, convocó a una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa, tomando en consideración que conforme a lo dispone la Constitución, en esa sesión extraordinaria solamente se puede hablar, considerar y tocar los temas. En este momento, los mismos 4 temas que les hablé, incluidos en esa agenda. Y comienza la saga que culminó en el día del lunes pasado. Hoy es miércoles, el lunes pasado. Ahí comienza el tirijala. Tirijala, que yo no debiera usar el término tira y jala, porque es un término que denota o que pudiese ser un poco despectivo y yo no quiero sonar despectivo. Primero porque yo respeto muchísimo el ejercicio de la función legislativa. Y al decir que la respeto, también respeto y creo que cada hombre y que cada mujer que es miembro ya sea de cualesquiera de las 2 cámaras legislativas, se le debe respetar su criterio. Y cuando se respeta su criterio, yo creo que eso nos ayuda a entender mejor la situación. La primera pregunta que se hizo todo el mundo es, ¿a quién se le ocurre pensar que uno va a decir, ¿cómo no?, rápida e inmediatamente a la imposición de una nueva contribución? Si se ha impuesto un montón de contribuciones en estos años para poder bregar con el lío. Y entonces surgieron las preguntas de, ¿pero por qué? ¿Pero de dónde sale esto? ¿Pero cuál es el problema? ¿Cómo es? Otra deuda más. Y obviamente hubo 3 sectores. Los sectores dispuestos a seguir incondicionalmente al gobernador, es decir, vamos a aprobar lo que el gobernador propone. 2, los sectores intransigentes. Y cuando los sectores, obviamente, estoy echando hacia un lado a la minoría. De eso voy a hacer una nota porque vamos a hablar ya mismo. Primero porque la minoría fue fundamental después de todo, en todo esto que ha ocurrido. O sea, los aliados del gobernador o los representantes y senadores del mismo partido del gobernador que no estaban de acuerdo con imponer la contribución y punto. Y entonces un tercer sector, que es el tercer sector que introduce o propone introducir enmiendas a la propuesta del gobernador. Vamos a dejarlo aquí para este primer receso y ya tenemos los 3 bandos que se formaron en la consideración de la crudita. Vuelvo con ustedes en un segundo. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo.
Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresamos y continuamos con la crudita, la cual todavía está cruda. Les estaba diciendo, amigos, que entonces y amigas, que entonces vuelvo a insistir en un poco la importancia y la frustración del tema, ¿no? La importancia del tema es que enseguida, si ustedes recuerdan, los amigos de Puerto Rico y del exterior, porque esta noticia viajó al mundo, el gobernador dice, si no me aprueban esta legislación, se detiene la AMA es el transporte público del área metropolitana, se detiene el tren, se detienen las lanchas, aunque las lanchas después reconsideraron, lo pensaron, y dijeron, bueno, ahora esto sí que es grande, porque la AMA se detiene y hay pisicorre, y el tren se detiene, no había tren antes. Pero debí de que a San Juan un poco venir a nado, ¿no? O en lancha privadita. Bueno, o de Culebra. Bueno. Y se advierte de la gran crisis. El gobernador incluso, en un tono un poco de amenaza, dice, si no me aprueban esto el lunes, el viernes, o algo así, aquí esto se cerró. Y las uniones dijeron que ellos iban a trabajar. Se volvió una crisis bien grande. Los municipios establecieron planes de contingencia. La Pisicorre va a estar aquí, las guaguas para allá, las guaguas escolares de los municipios del área metropolitana se movilizaron. Hubo toda una expectativa, todo un preparativo. Y mientras Puerto Rico jugaba al voleibol frente a República Dominicana en un campeonato en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el gobernador, con posterioridad a este juego que se pierde con tanto sufrimiento y tanto dolor, aparece el gobernador y dice, no, llegamos a un acuerdo, se va a aprobar. Bueno, parte del acuerdo, déjeme decirle que las tres facciones o las tres líneas de pensamiento eran tanto en la Cámara como en el Senado, con la única diferencia que por alguna razón hubo como un cierto pase de paloma y nadie se preocupó por el Senado y todo el mundo se concentró en la Cámara. Y es natural porque hay un principio que las medidas impositivas, y esta era una medida impositiva, tienen por constitución que iniciarse en la Cámara de Representantes. O sea que el Senado estaba ahí un poco, wow, menos mal. Pero no lo crean así. En el Senado ya había la discordia, el desacuerdo interno. No había la unidad solidaria, sólida, necesaria para aprobar la medida. Había las preocupaciones, pero ¿cómo es esto? Una preocupación muy grande, adicional, y era que a base que independientemente de todo este 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones, los millones que fueran, los cientos y miles de millones, no había un centavo para tapar un roto en la carretera. Esto era deuda, pagar deuda, gastos operacionales viejos, o sea, para que continuara funcionando como estaba funcionando y no están arreglando las carreteras, así que no iba a haber solución en carne y hueso, como diría el refrán,
de trabajo visible que los legisladores pudieran ir ante sus constituyentes y decir, voté a favor por X razón. ¿Ah? Pues entonces, en la Cámara de Representantes hay unos representantes que dicen que no. Nadie los convence. Y proponen unas soluciones que son unas soluciones ya, no son soluciones viejas. Y voy a hacer breve comentario. Uno de los legisladores, uno de los representantes propone que le impongamos un arbitrio a las corporaciones foráneas. Y yo lo entiendo, esa es una idea vieja que está rodando por los pasillos del Capitolio y todo el tiempo, pero me da pena porque se olvidan, y yo creo que lo hemos discutido aquí, de que la viabilidad de las corporaciones foráneas cuelga de un hilito, y cuelga de un hilito porque mientras el Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos mantenga silencio, no hay problema, pero el día que Rentas Internas decida resolver la controversia, si va a continuar reconociendo como crédito las contribuciones que se le impongan a esas corporaciones en Puerto Rico, ahí se jodió todo, se jorobó todo. O sea, es un tema muy delicado. ¿Por razón de la colonia? Sí, pero eso no viene al caso. Estamos bregando dentro de las realidades fiscales prácticas. Entonces, a un legislador se le ocurre de que él compromete su voto 14, o sea, su voto, que era el voto decisivo, siempre y cuando en esa legislación se diga que el efecto de la misma va a estar condicionado a la aprobación de la reforma contributiva. ¿What? Sí. Y entonces dicen los que saben que en un lenguaje preparado por asesores del gobernador se introduce como artículo 1 a la medida del impuesto sobre la gasolina, específicamente el proyecto de la Cámara 2212. Como se introduce esa enmienda, se logra obtener ese voto que era necesario para que pasara por el mínimo la legislación en la Cámara. Y la legislación cruza. Y en el Senado sucede que despierta, por lo menos para efectos públicos, el gigante dormido. ¿Cómo que despierta el gigante dormido, Nazario? ¿Qué tú quieres decir con eso? Pues como yo les había dicho, que por alguna razón maravillosa, nadie había puesto atención a la disidencia que estaba pululeando en el Senado. Allá en la Cámara, Manuel Natal le votó en contra de la medida. La legisladora Gándara se excusa alegando que su esposo, el exgobernador Acevedo Vilá, trabaja o tiene negocios con una petrolera. Creo que es una, pero no voy a mencionarla para no equivocarme. Y el legislador Carlos Vargas Ferrer es convencido de que vote a favor, aparece después de haberse desaparecido y lo consiguen y lo traen y vota a favor. Y el autor de la enmienda
sobre la reforma contributiva, el representante Luis Raúl Torres vota a favor. En el Senado se forma pero el Senado va más allá. En el Senado dicen, es que esta cosa de la reforma contributiva no va en este proyecto, no cabe. Porque yo les digo, y quería, pero lo voy a dejar para mi última sección, entrar en ese detalle, el detalle de la reforma contributiva. Y además, el presidente del Senado viene con unas enmiendas. Las enmiendas es, número uno, aquí no se va a prestar a más del 8.5% de interés. Aquí se va a eliminar la disposición esta de que esto sube o baja dependiendo de la cosa inflacionaria del mercado del petróleo. Imagínense la inflación en petróleo, uno de los mercados más eso mismo, que cambian constantemente y nada, que lo controlan un montón de locos de ISIS, la familia machista real de Arabia Saudita y los inversionistas, los especuladores, que si es volátil el mercado, nadie sabe, pues Batia dice, no, eso no va. Es tanto y ahí está. Y obviamente también Batia dice, esto del descuento no es cuanto le dé la gana, sí. Límites en el descuento. Bueno, a fin de cuentas, mis hermanos y hermanas, el Senado aprueba el proyecto de la Cámara con enmiendas. Y el pueblo celebró, se aprobó la crudita, no se había aprobado ninguna crudita. No se había aprobado ninguna crudita porque teníamos dos versiones distintas de la crudita. Y ahí empezó el segundo o la segunda serie de negociaciones entre Fortaleza, Cámara, Senado, bancos, inversionistas, los que opinan, los que no opinan, los que saben, los que no saben nada. Y cuando vuelva con ustedes en varios segundos, voy al resultado del próximo capítulo. Llegó tu programa deportivo, Tu programa deportivo donde escucharás lo que necesitas. y deseas saber El añadido, el añadido, noticias, datos, predicciones entrevistas y más. en El añadido, todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo.
Esta es la previa por Bonita Radio. Somos Bonita Radio en el mundo, en Puerto Rico y para el mundo entero. Nos pueden seguir a través de www.bonitaradio.net. También estamos en www.ustream.tv, /channel, dialogar. Bonita Radio. Exactamente. Kimberly me está ayudando. Diagonal, Bonita Radio. Y estamos en YouTube también. En fin, estamos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter. Así que nos pueden seguir. Y este programa pueden guardarlo para sus niños, que son parte de los que van a tener la responsabilidad de pagar todas estas deudas que en estos momentos sus papás, sus abuelos, estamos cocinando. Volviendo a la crudita. Y eso lo digo con mucho cinismo. Amanecemos entonces con dos proyectos diferentes que hay que armonizarlos. Y entonces todo el mundo en la expectativa, y durante esa expectativa suceden toda una serie de eventos. Procede entonces lo que conocemos como el llamado o la solicitud por el cuerpo que no acepta las enmiendas introducidas por el otro a su medida. En este caso, la Cámara no expresa acuerdo con lo que ha hecho el Senado con la medida y solicita conferencia. Notifica al Senado esa conferencia y obviamente el Senado acepta ir a conferencia y cada uno designa a los representantes de cada cuerpo que deben reunirse a discutir el asunto. Esto ocurrió el lunes, pero durante el fin de semana, viernes, sábado, domingo, está todo el mundo negociando a sabiendas de que íbamos a ir a conferencia, o se iba a ir a conferencia, pero está todo este proceso de negociación. En el proceso de negociación hay bochinche. La alcaldesa de San Juan dice que no, pero que sí. El gobernador le dice gracias por ayudarme cínicamente. A ella le da coraje. Los alcaldes amenazan con esto, el otro amenaza con lo otro. Empiezan las discusiones. Un grupo de abogados. Estamos estudiando. Y ahí voy a intervenir yo, eventualmente. Nos ponemos a estudiar el P de la C 2212. O nos solicitan que miremos el P de la C 2212, particularmente porque entonces comienza el esfuerzo de, si no se restituye el lenguaje que le habían quitado en el Senado, particularmente a la propuesta de reforma contributiva, el representante Luis Torres no va a votar a favor. ¿Cuál era ese lenguaje que el Senado había eliminado? Pues miren, nada más y nada menos. El Senado había eliminado un lenguaje que habían introducido que decía que el impuesto y la emisión de bonos estaban condicionadas a la aprobación de la reforma contributiva. No es eso solo. Decían también que la reforma contributiva había que aprobarla en o antes del 15 de marzo de 2015. O sea, tienes fecha y límite para actuar. Empiezan las negociaciones. Al fin y al cabo, cuando llegamos el lunes, luego de varias, pues voy a dejar la discusión de la constitucionalidad para la última parte del programa. Cuando llegamos, hay reuniones, hay deliberaciones internas, se reúnen los presidentes de los cuerpos, se reúnen abogados, asesores, se intensifican las negociaciones, se suma y se resta en el Senado y la situación es la misma. 14 votos a favor, el mínimo
necesario para poder aprobar una medida. Y en la Cámara todo el mundo está confiando en que la cosa está todavía igual. Y por eso el Senado acuerda restituir el lenguaje que solicitaba el representante Luis Raúl Torres y que algunos de nosotros argumentábamos que era o convertía la medida en una medida inconstitucional. Por el otro lado, la Cámara acepta mantener las limitaciones o las condiciones económicas que había impuesto o exigido Eduardo Batia Gautier como condición a votar a favor de esa medida. Ya en el panorama y después de mucho sacrificio, se había determinado que los senadores Cirilo Tirado, María Teresa González López, Gilberto Rodríguez Valle y Ramón Luis Nieves habían decidido en forma definitiva que le iban a votar en contra a la medida. 18 menos 4, 14. El voto de Pedro Rodríguez, que inicialmente dijo que está en contra, lo trabajan. Algunos dicen que si doblan brazos, otros dicen que si ofrecen esto, otros dicen que si ofrecen lo otro. Llámele como usted le quiera llamar, que no viene al caso. Ese voto se consigue, se había conseguido ya, y se mantiene firme al final del camino. Acordaron también, que esto es otra cosa muy interesante, la saga continúa, acordaron también el comité de conferencia, pero esto fuera del comité de conferencia, los presidentes, una vez aprobemos esto, nos vamos sine die. Eso quiere decir que recesan, que se acabó el trabajo. Eso quiere decir que le estaban diciendo al gobernador que no iban a considerar ninguna de las otras 3 medidas. O sea, se quedaron los proyectos de los alcaldes, se quedaron las asignaciones de los legisladores y se quedó la distribución de los fondos, la asignación de los fondos a recogerse por esta emisión. A todo esto, entonces viene un nuevo elemento. Fíjense lo que yo les estoy diciendo aquí. La enmienda esta de Luis Raúl Torres de la reforma contributiva, dicen que la preparan asesores del gobernador para complacer a Torres. Y entonces entra en la película el Banco de Fomento y Fortaleza reclamando, no, alto, no lo aprueben, no pueden aprobarlo. ¿Cómo que no pueden aprobarlo? Lo que está proponiendo el presidente del Senado, Batia, que es esencialmente que los especuladores no especulen, que se coja prestado a un interés razonable y que no seamos víctimas de los usureros, no se puede. No se puede porque no nos va a dar el suficiente dinero que necesitamos. Está en la primera plana de hoy. La crudita se quedó corta. No nos van a prestar a ese interés. Y por acá hoy Reuters diciendo que sí, que hay gente dispuesta, nadie entiende, a prestar. Pues ¿qué es lo que pasa? Pues miren, sencillamente,
por encima de todas esas gritos, esas versiones, va al hemiciclo el proyecto del Senado y el Senado lo aprueba. Y va para la Cámara y la Cámara se reúne con el comité de conferencia, informe y van a la votación. ¿Y qué pasó? Luis Raúl Torres, el mismo que había exigido que pusiesen lo relacionado a la reforma contributiva, dice que no le va a votar a favor. Tranque, crisis, y de momento surge el caballero azul. ¿Qué? ¿Cómo un representante de Puerto Baja, conocido como Pellé, el representante Santiago Guzmán, se levantó y dijo a favor de la medida y salió huyendo? Era el voto que necesitaban la administración para poder pasar la medida, y se aprobó la crudita con el voto de un miembro del Partido Nuevo Progresista, a quien todavía están buscando, unos para lincharlo, otros para expulsarlo, otros para felicitarlo, pero Pellé le salvó el proyecto al Partido Popular Democrático, que dicho sea de paso, recesó sine die y todos salieron desfavorecidos, jurando que no vuelven a tocar este tema hasta enero. Hoy nos informan que no dan, no es suficiente. Vuelvo con ustedes en unos segundos. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Una flecha desgarrando un cuerpo en pleno adiós. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Volvemos al último segmento de la previa por Bonita Radio. Somos Bonita Radio para Puerto Rico y el mundo entero. Les decía, mis amigos, que ahora voy a tocar el tema. Ya los dejé en lo que ocurrió. Ahora les voy a leer la sección 17 del artículo 3 de la Constitución del Estado Libre Asociado. Ningún proyecto de ley se convertirá en ley a menos que se imprima, se lea, se remita a comisión y ésta lo devuelva con un informe escrito. Pero la Cámara correspondiente podrá descargar a la comisión del estudio e informe de cualquier proyecto y procederá a la consideración del mismo.
Las cámaras llevarán libros de actas donde harán constar lo relativo al trámite de los proyectos y las votaciones emitidos a favor y en contra de los mismos. Así leo mejor. Se dará publicidad a los procedimientos legislativos en un diario de sesiones, en la forma que se determine por ley. No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título, y toda aquella parte de una ley cuyo asunto no haya sido expresado en el título será nula. La ley de presupuesto general solo podrá contener asignaciones y reglas para el desembolso de las mismas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, el proyecto, según vino de la Cámara, contenía más de un asunto. ¿Por qué? Y dicho sea de paso, tampoco lo decía el título. El título ni hablaba de la reforma contributiva. Error. Cuando surge la discusión si la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha dicho que esta no es una regla totalmente drástica y que puede haber una excepción. Y la excepción es cuando el asunto está relacionado, es germano. Y en segundo lugar, se puede condicionar una ley a otro evento y no es un asunto diferente cuando no es extraño, cuando está íntimamente relacionado y cuando no interfiere con las prerrogativas del proceso legislativo. ¿Qué tiene que ver la reforma contributiva con una emisión de bonos? Absolutamente nada. Es totalmente extraño. ¿Cómo me van a decir a mí que la Asamblea Legislativa tiene que aprobar para el 15 de marzo una cosa cuando la ley dice que tú podrás aprobar un proyecto de ley en cualquier momento desde enero hasta junio 30 que termina la sesión? Que ahí nosotros dijimos, un momento, no. Es inconstitucional el proyecto. Pero más pudo el deseo de una solución política que la opinión de unos cuantos de nosotros. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que todo tiende a indicar que estamos donde empezamos. La prensa de hoy nos dice que hay varias alternativas. Miren, la alternativa aquí era muy sencilla. A punto, le vamos a imponer 6 centavos, 7 centavos al galón de gasolina y se acabó. Entonces nos pusimos a hacer, o se aprueba o no se aprueba. No se aprueba, pues a afrontar las consecuencias. Pero no puedes crear una cosa, un Frankenstein, donde le han puesto unas cosas que no van y va caminando así. Yo personalmente tengo que tomar excepción porque estoy emocionalmente, no estoy intelectualmente porque yo no entiendo los mercados, o sea, no entiendo el detalle
y parto de la premisa de que todos actúan de mala fe para robarle los chavos al pueblo. Pero estoy de acuerdo con las condiciones que impone Eduardo Batia. Totalmente de acuerdo. Nos dicen los siguientes escenarios. Que se firme el proyecto. El gobernador tiene 30 días para firmarlo. Y si el gobernador utilizaría lo aprobado como un instrumento de trabajo para un nuevo proceso de cabildeo en la legislatura. Eso no es otra cosa que venir en enero o antes con enmiendas al proyecto. De esa forma, en lugar de pulsear con las delegaciones de su partido, como ha sido el caso, podría negociarse una alternativa. No sé con quién. Ahí vamos. Vetar el proyecto y convocar a una nueva sesión extraordinaria para identificar otras fuentes de recaudos para la autoridad de carreteras, la autoridad bla bla bla. Este escenario daría paso a otra disputa entre la fortaleza y el equipo fiscal del gobernador y el liderato político en la legislativa, igual que la primera. Ya como estamos hoy, a 10, más 20 más, llegamos hasta el 30 de diciembre. Tercera alternativa, identificar fuentes de recaudos distintas. Algunas fuentes consultadas por este diario, me refiero al periódico El Nuevo Día, aseguran que desde la semana pasada, cuando el proyecto distó de la propuesta del Ejecutivo, diversos asesores ocultaban la posibilidad de recurrir a nuevas fuentes de recaudo. Presumo que no son nuevos taxes, nuevos arbitrios, porque eso sería una locura, ¿no? En las reuniones entre el Ejecutivo y la legislatura salió a reducir la videolotería como una alternativa al problema. Game, juego. Próxima. Asignar los recaudos de la crudita a la Autoridad de Carreteras y Transportación para que ésta pague al Banco de Fomento los 2.200 millones que la deuda. La alternativa daría una fuente de ingreso al banco, pero no necesariamente liquidez suficiente para pagar 750 millones a los bonistas hasta septiembre del 2015. Kimberly, yo creo que es bueno decir que estamos donde empezamos. Amigos, espero que mi pintoresca explicación les haya dado paz para entender lo que es difícil entender. Moraleja, continúo insistiendo en que esto no puede ser una negociación partidista. Lo que hizo el representante del PNP puede ser gracioso, puede ser cómico, puede ser objeto de burla o puede ser objeto de persecución, de castigos. Pero ¿cuál es si no fue posiblemente la única o una de las actuaciones más responsables que haya podido tener un legislador? Históricamente hemos escuchado el cuento, particularmente cuando Luis Muñoz Marín dijo que necesitaba que alguien diera el paso por Puerto Rico, cuando le pidió a la oposición en unas instancias que vinieran al apoyo del país. Yo no quiero hablar de las motivaciones que pudo haber tenido Pellej, como conocen al legislador, al señor representante, para actuar como actuó. Pero mi opinión va a distar muchísimo de poderlo calificar como irresponsable. Yo sí considero frustrante el que luego que se permite y se procura unas enmiendas que dañan el proyecto, que causan un problema, que permiten la politización del problema, las personas entonces no cumplan con su palabra. Eso es lamentable. Y en tercer lugar, esto tiene que ser una negociación entre el gobierno y el pueblo. El pueblo está cansado y hay cosas más importantes. Y como he dicho
Y como he dicho siempre, me parece que nuevamente fallamos en no comunicarle al pueblo la verdad entera de la situación que padece nuestro país. Y vuelvo y repito, como lo he estado haciendo por años, cuidado cuando reviente el problema de la tarjetita de salud. Gracias por estar con nosotros hoy y los espero el próximo miércoles, donde volveremos a otro capítulo más de La Crudita. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio.